la adúltera más famosa de la literatura. Obviamente me refiero a esta obra maestra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, una novela que fue publicada por entregas entre 1856 y 1857. Madame Bovary es uno de los personajes más polémicos de la literatura universal. Se ha discutido muchísimo en torno a las acciones de Madame Bovary. Hay quienes la condenan y la ven como una niña caprichosa que no sabe lo que quiere. La culpan de ser una mala esposa, de ser una mala madre. Y hay, por el contrario, quienes justifican las acciones de Madame Bovary y la ven como una víctima de su época y de sus circunstancias. De hecho, el personaje es tan polémico que esto probablemente ya lo sepa las personas que están mirando este video. Tanto Flaubert como los editores tuvieron consecuencias legales una vez que se publicó esta novela. Se abrió un expediente en contra de Flaubert y en contra de los editores por esta novela, porque poco menos que los acusaban de que todas las mujeres en Francia se iban a volver adúlteras por culpa de la ficción. Y ahí es donde aparece el famoso alegato, las famosas palabras que pronunció Flaubert cuando dijo Madame Bovary soy yo, que es una manera de decir es ficción. No obstante, es una ficción que refleja muy bien la situación de las mujeres en el siglo XIX y creo que por ahí es donde debemos entrarle a este texto. De hecho, la novela solía llevar un subtítulo que era Costumbres de provincia o Memorias de provincia y creo que eso es fundamental para hacer un análisis del personaje de Madame Bovary. A ver, estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX no se esperaba que las mujeres fuesen profesionistas, que fuesen autónomas ni que fuesen independientes. Se esperaba que las mujeres fuesen esposas, que fuesen madres, que estuviesen todo el día en sus casas encargándose de las labores domésticas y lo más importante de todo, que fuesen profundamente felices desempeñando todas esas acciones. No es el caso de Madame Bovary. Emma Bovary no quiere ser esposa, no quiere ser madre y no quiere vivir en un pueblo en el que no hay absolutamente nada que hacer. Madame Bovary recibe la educación que en esa época recibían las mujeres, es decir, ella va unos años a un internado donde no la están preparando para que luego vaya a la universidad y se convierta en abogada o en médico o en ingeniero y se convierta en un profesionista. No, lo que le enseñan en ese internado es hablar una o dos lenguas extranjeras, a dibujar, a tocar un instrumento, a bordar, a tejer y párale de contar. Es como prepararlas para que luego sean unas amas de casa y unas esposas eficientes en el desempeño de ese trabajo doméstico. Una vez que termine el internado, Madame Bovary regresa a casa de su papá. Su madre murió años antes y está ahí todo el santo día en el campo aburriéndose y haciendo nada. En algún momento su padre tiene un accidente y sufre una fractura y entonces Charles Bovary, que es el médico de provincia, pues visita regularmente al padre para darle seguimiento a su lesión. En ese momento Charles Bovary está casado, pero meses después va a enviudar Charles Bovary y entonces va a volver nuevamente a la propiedad del padre de Emma Bovary con la excusa de darle seguimiento al paciente, pero en realidad ya va con la intención de cortejar a Emma Bovary. Es muy bonita, Madame Bovary. Y básicamente ahí el padre y Charles Bovary se ponen de acuerdo y arreglan el matrimonio. Y entonces Emma Bovary sale de la casa del padre para irse a la casa de Charles Bovary, pero fundamentalmente no cambia su situación. Esta mujer vive profundamente aburrida en el campo en el que no hay absolutamente nada que hacer. Estamos hablando del siglo XIX. No hay plataformas de streaming, no hay internet. Literalmente no hay absolutamente nada que hacer en el espacio en el que vive Madame Bovary. Y aquí es donde entran las polémicas. Hay quienes no le perdonan a Madame Bovary que no sea feliz. Ella se casa con un hombre bueno, que la adora, está completa y absolutamente enamorado de su mujer Charles Bovary y tiene este prestigio y este capital simbólico de ser médico. En las sociedades, incluso hoy día, los médicos suelen ser percibidos como personas importantes dentro de la comunidad. Entonces, por añadidura, ser la esposa
del médico, pues debería de aportarle un gran capital simbólico a Emma Bovary, ¿no? Es la esposa del doctor Bovary. Y económicamente les va bien. Digo, no son millonarios, pero tampoco les falta nada. Entonces, bajo una mentalidad conservadora diríamos, pues, ¿qué más quiere Madame Bovary? Ya tiene todo, ya tiene un buen hombre, con una buena posición económica y con un capital simbólico importante dentro de la comunidad. Más encima ese hombre la adora profundamente. Pero como dijimos, Madame Bovary está aburrida y no está enamorada de Charles Bovary. De hecho, secretamente lo desprecia porque lo ve como un tipo muy sonso, un tipo muy insípido. De hecho, todo el tiempo se queda dormido en todos lados. Ese hombre, en cuanto se sienta, a los 10 segundos ya está roncando, ahí mismo en la silla, ¿no? No le gusta hacer nada, no le gusta salir de su casa, no es como que agarra tus cosas y vámonos de paseo. Entonces, Madame Bovary está haciendo literalmente nada. Está profundamente aburrida. Su única diversión es leer, y aquí es donde entra uno de los aspectos muy importantes de la novela. En el siglo XIX se masifica la literatura por todos esos procesos económicos que resumimos con el concepto de modernidad. Surge una nueva clase social, es decir, la clase media, y esa clase social ya tiene derecho a la lectura y a la escritura, ya tiene acceso a la educación, y por lo tanto no hay televisión, no hay internet, falta todavía mucho para que aparezcan todas las fuentes de entretenimiento con las que contamos hoy día. Pues básicamente la gran diversión de la gente es leer, y surgen todo tipo de publicaciones para todos los gustos, para todo tipo de lectores. Y efectivamente hay todo un mercado que se está dirigiendo a las mujeres. Y aparecen estas novelas erótico-amorosas, donde siempre son estas historias de un amor que tiene que enfrentar múltiples obstáculos y eventualmente triunfa el amor, triunfa los amantes. Y eso es lo que está haciendo Madame Bovary todo el santo día, leyendo estas ficciones acerca de amores imposibles, plebeyas que se enamoran de príncipes y príncipes que se enamoran de plebeyas y que van a desafiar todas las convenciones de la época y van a vivir felices para siempre. O estas historias de mujeres que van a ser raptadas por un bandido famoso o por algún pirata y van a vivir múltiples aventuras, y esta mujer va a estar absolutamente enamorada de ese hombre rudo, malo, rebelde que desafía a todas las convenciones de la época, y va a estar todo el santo día Madame Bovary consumiendo estas ficciones, y en una especie de rasgo quijotesco, en algún momento ella va a tratar de vivir todas esas aventuras que todo el santo día está leyendo. Y entonces es donde aparece el primer amante. Conoce a un señor muy rico, a un terrateniente que se llama Rodolfo. Se conocen en una feria de pueblo, y este Rodolfo, en cuanto ve a Madame Bovary, le pasa el escáner, la lee muy bien y dice, esta es una muchacha muy bonita que está aquí aburrida en un pueblo, conoce al marido y dice, este tipo es un sonso que no sirve para nada, dice, esta mujer lo que quiere es romance. Entonces él le habla bonito, le dice exactamente lo que quiere escuchar, y automáticamente Madame Bovary cae rendida a sus pies. Van a iniciar un romance durante varios meses, hasta que eventualmente este Rodolfo se aburre, simplemente se cansa de Madame Bovary y termina, diríamos hoy día, ghosteándola. Entonces ahí va a venir una gran desilusión amorosa para Madame Bovary, y unos años después va a tener un segundo amante con un muchacho llamado León, al que lo conocía previamente, pero en algún momento León migra a la ciudad de Rouen, y en una ocasión que van al teatro se lo encuentran, y ahí comienza un nuevo romance para Madame Bovary, y le va a ocurrir exactamente lo mismo. En algún momento León se va a cansar, también se da cuenta que no le conviene para su desarrollo profesional que lo vinculen sentimentalmente con una mujer casada, entonces termina por mandarla por un tubo, y esto va a llevar a Madame Bovary a una depresión tan grande que va a terminar por desvivirse. Y hay
Otro factor muy importante para entender la decisión que toma Madame Bovary. Hay un señor por ahí, bastante perverso, que se apellida Leroux, que se dedica a vender por catálogo. Así como hoy día muchas personas siguen todavía comprando cosméticos, perfumes, vajillas, ropa a través de catálogos, pues eso se dedica Leroux. Como Madame Bovary vive en un pueblo y no tiene la oportunidad de ir de compras a París, no tiene la oportunidad de vivir esa modernidad que están viviendo otras personas, su, la única solución que ella encuentra para sentirse parte de eso llamado modernidad es comprar por catálogo. Pero obviamente Madame Bovary pues no entiende cómo funcionan las finanzas, nunca recibió una educación financiera. Entonces este señor Leroux siempre le aplica la de mira, te voy a diferir el pago en mensualidades, o mira, tú compra ahorita y me empiezas a pagar dentro de 6 meses. Entonces Madame Bovary pues no entiende cómo se está endeudando y endeudando y endeudando, no entiende cómo funciona todo ese mundo, y cada vez que se le vencen las deudas, este Leroux llega y le hace una nueva tranza. Entonces le dice, bueno, mira, ya se te venció la deuda, me tienes que pagar, pero te voy a dar 6 meses más con un 15% adicional de intereses. Y Madame Bovary, entonces no tengo que pagar ahorita, ¿no? Ay, sí, órale, perfecto, ¿no? Y de pronto sigue comprando porque dice, total, me acaban de dar más tiempo, ¿no? Hasta que llega un momento en el que tiene una deuda totototototota, y ahí sí Leroux ya no le acepta ningún tipo de negociación, le dice, no, ahora sí quiero mi lana y es tanto, y es una fortuna. Entonces, entre las desilusiones amorosas y la deuda, esta pobre mujer cae en una desesperación tan grande que su única solución es desvivirse. Entonces aquí es donde entra la gran reflexión de la novela, ¿no? Vista desde el siglo XXI, pues a mí me parece sumamente legítimo que Madame Bovary no quiera ser esposa, no quiera ser madre. En algún momento tiene una hija con Charles Bovary y realmente no es una madre dedicada. Todos los días la deja por la mañana con una señora que cuida a la niña y la recoja hasta en la noche. Y sobre todo que quiera algo más, que no quiera estar todo el santo día encerrada en su casa y menos aún en un pueblo en el que no hay absolutamente nada que hacer. Yo entiendo perfectamente la frustración de Madame Bovary y entiendo sus acciones también como producto de la época, pues tampoco pudo haber hecho algo distinto. No tenía los medios para decirle a su marido, ¿sabes qué? Me das hueva y estás el carajo, ahí nos vemos. No hubiese sido capaz de subsistir por sí misma. Luego que acabó completamente endeudada, por Dios, todavía en el siglo XXI hay personas que hacen una compra con la tarjeta de crédito y cuando se dan cuenta ya deben 5 veces más. ¿Por qué? Porque no le entendieron el tema de las cuotas o porque no pagaron cuando les tocaban, ¿no? Entonces tampoco la podemos culpar por haber terminado endeudada cuando nunca nadie le explicó cómo funcionaba todo el sistema financiero contemporáneo. Y también me parece muy claro que pues verdaderamente su marido está de hueva, es un absoluto y completo inútil. Pero claro, muchos lectores no le perdonan a Madame Bovary no haber asumido feliz su rol de esposa y de madre y no le perdonan haberle puesto el cuerno a un hombre que la adoraba. Sí, definitivamente no se la merecía, digo, no es mal tipo Charles Bovary, simplemente es tonto, simplemente es de hueva. Pero hay que entender que la vida de Madame Bovary es una vida que ella no eligió, que se la impuso la época, se le impuso el contexto, y ella verdaderamente no quería nada de eso. De hecho, hay un episodio maravilloso en donde le empiezan a meter a Charles Bovary la idea en la cabeza de que haga una operación milagrosa para curar a un señor que se llama Hipólito y que nació cojo. Y Hipólito no quiere. Él dice, no, pues yo ya aprendí a vivir con este problema y no me afecta. Pero Madame Bovary y por ahí un amigo que tienen le venden la cabeza a Charles Bovary que él puede hacerle una cirugía con un aparato ahí que evidentemente es una estafa y es un fraude médico y le puede arreglar este defecto de nacimiento. Y ahí ve el tonto de Charles Bovary, se supone que él debería de entenderle esas cosas porque es médico, le practica la operación a este señor y terminan amputándole el pie. Se le genera una infección tan grande que la única solución es amputarle el pie.
Entonces pasó de tener 2 piernas o una chueca a ya nada más tener una, ¿no? Y eso para Madame Bovary es un gran motivo de vergüenza. Ella de pronto la están asociando con el doctor inútil que tratando de arreglar un problema generó uno peor, ¿no? Entonces, ¿por qué le tenemos que exigir a Madame Bovary que se quede en un matrimonio que no eligió, en un pueblo en el que está todo el santo día aburrida y sin tener ninguna otra opción más que estar todo el santo día en su casa disfrutando de algo que en el fondo no disfruta, ¿no? Si se dan cuenta, creo que es un personaje que resume muy bien las frustraciones con las que cargaron las mujeres durante miles de años. Simplemente el hecho de que ella no sea feliz cumpliendo con ese rol es el que genera tanto ruido que hasta el día de hoy hay lectores que siguen condenando a Madame Bovary y la siguen despreciando. Esta novela en ese sentido es tan peligrosa que, como ya dijimos, Flaubert tuvo problemas penales por haber escrito esta novela. Lo estaban acusando de que por su culpa todas las mujeres iban a ser adúlteras. Conclusión, si quieren entender por qué la gran revolución del siglo XX fue la revolución de las mujeres, léanse Madame Bovary. Ahí está todo. Sígueme para más videos.